Ya la vuelvo a poner. ¿La pones? Sí. Ah, bueno. Pues cuando quiera el siguiente equipo iniciar, está bien, ¿eh? Cuando estén listos. Bueno, nosotros somos el equipo 4. Vamos a exponer sobre el ultraísmo. Mis compañeros son Carlos Ulises, Luis Yael, Mariana Salazar y yo, Moisés Vázquez. Cámbiale, por favor. Contexto histórico. Es una corriente literaria española hispanoamericana de vanguardia desarrollada entre 1918, fecha del primer manifiesto, y 1922, año en que deja de publicarse la revista Ultra. Nacido en España en 1918 con el fin de enfrentarse al modernismo, que había ejercido un claro dominio sobre la poesía en la lengua española desde fines del siglo XIX. Surgió bajo la imperiosa necesidad de superar el modernismo, imperante desde 1880, que se basaba en el refinamiento narcisista y aristocrático y un imaginario cosmopolitismo. Siguiente. Por ese motivo, dicha época fue testigo de la explosión de llamadas primeras vanguardias, que asumieron posturas renovadoras que rompieron viejos paradigmas de lo artístico, literario, político y en lo cultural. Sus miembros fueron avanzando con la creación de nuevos métodos imaginarios y filosofías, además de ser defensores de la libertad de expresión y de la exploración artística, lo cual trascendió las fronteras en torno a los géneros expresivos de la España del momento. Principales autores. Guillermo de la Torre. Guillermo de la Torre fue un crítico literario, ensayista y poeta reconocido por su vínculo con las vanguardias de comienzos del siglo XX y por ser el fundador y principal impulsor del ultraísmo. En 1920 publicó la revista Grecia, en la revista Grecia el Manifiesto Vertical Ultraísta, donde fundaba el movimiento y creaba el término ultraísmo. Sus obras más importantes fueron La aventura y el orden, Problemática de la literatura y Nuevas direcciones de la crítica literaria. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es considerado como una de las grandes figuras de la literatura hispana del siglo XX. Borges se caracterizaba por una cosmovisión muy particular y un modo singular de abordar el tiempo, el espacio, el destino y la realidad de sus obras. En 1921 fundó las revistas ultraístas Prisma y Proa, y más adelante firmó el primer manifiesto ultraísta argentino. Sus obras más importantes fueron Fervor de Buenos Aires, Historia universal de la infamia, Inquisiciones. Rafael Cansinos Assens. Rafael Cansinos Assens fue un escritor, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, hebraísta y traductor español, perteneciente al género de 1914, que a la edad de 15 años se trasladó a Madrid en compañía de su familia. Allí comenzó a tener contacto con el modernismo y a frecuentar tertulias políticas, donde comenzó su acercamiento a las letras. Participó en revistas modernistas, ultraístas y dadaístas. Escribió críticas literarias y ensayos críticos con gran éxito, actividades que le dieron reconocimiento dentro de la literatura española de comienzos del siglo. Sus obras más importantes fueron La encantadora, El eterno milagro y En la tierra florida. Características y objetivos. En 1921, en Buenos Aires, Argentina, Jorge Luis Borges publica en un artículo en la revista Nosotros, donde sintetiza los objetivos y características del movimiento.
Perdón, ahí tantito, también para tu compañera, es Jorge Luis Borges. Borges, como si fuera J, ajá, porque no tiene U. Ah, ok. Dice, un uso de la metáfora como cuerpo mismo del poema. Esto significa revalorar el efecto lírico y plantear el lenguaje metafórico. Borradura de las frases mediaderas, nexos y adjetivos considerados inútiles, provocando que los poemas se construyeran como una sucesión de metáforas llamativas o puras, desapareciendo la rima y puntuación. Abolir los trabajos ornamentales que se identifican en el modernismo, volviéndose una poesía escéptica que no busca transmitir un mensaje ideológico. Imágenes poéticas chocantes, rupturistas, que aludieran a la novedad tecnológica y técnica. Uso de símbolos matemáticos y otras rupturas tipográficas. Uso de neologismos, vocablos técnicos y palabras esdrújulas. Eliminación de la rima y de la métrica y tendencia a esquivar las motivaciones personales y sentimentales. Bueno, ¿cómo se refleja este movimiento en la literatura? El elemento más importante de la poesía ultraísta era la metáfora. Este rasgo fue tomado de los expresionistas alemanes que Borges había leído en Suiza, donde vivió con su familia durante la Primera Guerra Mundial. Otro rasgo de importancia era el rechazo hacia las conjunciones y adjetivos que consideraban inútiles. Esto llevó a que los poemas se construyeran como una serie de metáforas puras, una detrás de otra. La construcción de estas imágenes no se refería exclusivamente a la creación de metáforas escritas. Los poetas ultraístas se interesaron también en el tratamiento gráfico de sus versos en un intento por fusionar la poesía con las artes plásticas. Por este motivo se dice que el ultraísmo esqueletizó la poesía por haberla reducido a su expresión más pura y menos adornada. La poesía modernista se caracterizaba por los adornos y adjetivos, que es justamente lo que desaparece en el ultraísmo. Los poetas ultraístas se esforzaron por eliminar los recursos ornamentales y con ellos los versos grandilocuentes, eliminando inclusive la rima y la puntuación. Igualmente se oponían a la poesía confesional, es decir, a la transmisión de valores ideológicos o religiosos a través de ella. Y por último, por este motivo evitaban las narraciones, anécdotas o prédicas. En general, estaban orientados a la poesía pura, que era contradictoria a la posibilidad de transmitir un mensaje social. Y eso sería todo. Sí. ¿Podrían dejar su última diapositiva? ¿O ya les representa mucho trabajo? Esa. Muy bien. Allí viene, mencionaste ahorita que estaban, por este motivo evitaban las narraciones, anécdotas. En general estaban orientados a la poesía pura, que era contradictoria a la posibilidad de transmitir un mensaje social. Ajá. No sé si haya alguna pregunta o comentario por parte de sus demás compañeros, de los que no están exponiendo. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? ¿No? Bueno, miren, yo creo que en esencia está bien, abarca lo que debe contener
la exposición. Solo precisaré, el ultraísmo efectivamente nace con Guillermo de la Torre y con Rafael Cansinos Asens. Ambos son de Madrid, en España. Y allá surge se origina esta corriente. Pero en realidad, quien la trae a Hispanoamérica es Jorge Luis Borges, porque pues era un hombre que viajaba mucho. Eso sí lo vimos en el cosmopolitismo. Era un hombre que constantemente viajaba, que tenía relación con muchos artistas, y entonces él en uno de sus viajes a España se relaciona con Guillermo de la Torre y con Rafael Cansinos Asens. Y surge allá la corriente, pero en realidad se desarrolla en Argentina con Jorge Luis Borges. Es en realidad donde alcanza su mayor plenitud. Por eso es todavía un poquito complejo. No sé si los que expusieron por ahí encontraron algunos documentos o algunos comentarios que no definen todavía cuál es el origen de no el origen, dónde se le reconoce en realidad como su casa al ultraísmo, en Argentina o allá en Madrid. Y hay confusión porque pues, los hispanoamericanos dicen que aquí y los europeos que allá, pero así fue como surgió en realidad. Nace allá, pero se desarrolla y completamente ya aquí en Argentina con Jorge Luis Borges, que es su principal representante. Y de hecho también a él se le reconocen muchos textos como el principal precursor de la corriente. Bueno, ¿qué más? El ultraísmo que plantea el uso otra vez, rompe, ya sabemos, las reglas tradicionales, usa también el caligrama. En esta última diapositiva ahí está un caligrama, no sé cómo se llama ese, pero debe hablar sobre una mujer que es de quien está formando esa figura. Es decir, aún sin conocer el contenido del poema, pues se puede entender que va a hablar o está hablando de una mujer, que esa era la intención de este nuevo arte, de entenderlo o hacerlo más accesible incluso a la gente, ¿no? Bueno, el ultraísmo plantea el uso de neologismos. ¿Qué cosas son los neologismos? Pues nuevas palabras, crea nuevas palabras, inventa nuevas palabras, quita adjetivos. Otra vez va en contra del modernismo que adornaba el lenguaje. El ultraísmo no lo va a adornar, le va a quitar adornos. De ahí el trabajo esencial de Jorge Luis Borges de eliminar los trabajos ornamentales. Trabajos ornamentales es un texto de él y le llama así porque dice que hay que eliminar todos los ornamentos, todo lo que adorne, son adornos, eliminar todos los adornos al lenguaje. No hay nada que embellecer, dado que la sociedad está bastante mal, es muy mala, está echada a perder, no sirve, somos unos malvados y entonces pues no hay nada que adornar. Y entonces él plantea la limpieza del lenguaje, quitándole todos los adornos innecesarios. Elimina la puntuación, quita los adjetivos y con eso él determina que se le han quitado los adornos al lenguaje. ¿Para qué? Pues nuevamente, un poco como lo que decíamos ayer del futurismo, para que la lectura sea más rápida, para que todo fluya mejor y entonces, como una máquina, más rápido, podamos acabar con la sociedad actual para dar paso a una nueva. Sí plantean ellos también protestan eliminando todas estas reglas que seguíamos de las corrientes anteriores. Entonces, creo que eso nada más sería
resaltar, perdón, de la exposición de sus compañeros. Entonces, si no hay más comentarios, podríamos pasar con el siguiente equipo. Espérenme tantito porque no registré el de hace rato. Es de... A ver, del equipo anterior al que le tocó el cubismo, sí estaba Itzel, ¿verdad? Sí, maestra. Estaba Itzel,